Continuamos amigos con más información para ustedes aquí en Región Network News. Así es amigos, vamos a traerles un bloque más de noticias durante este día amigos. Bueno, antes de nada no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Recuerden que cada vez estamos subiendo más con los suscriptores amigos. Vamos en 67.712 suscriptores, ya mismo los 68.000. Bueno, nuestra meta es llegar con este canal, uno de nuestros canales a los 100.000 suscriptores. De ahí, apóyennos amigos para seguir creciendo poco a poco amigos. No tenemos esa velocidad de corre caminos. Vamos poco a poco amigos. Cómo vaya desarrollándose amigos nuestra comunidad. Y a todos los que nos siguen siempre, muchas gracias. Un saludo para todos en donde sea que se encuentren. Bueno, vamos a continuar amigos, entonces en este dato para iniciar el día de hoy les comentamos de que Diego Borja manifestó, si todo es limpio, transparente, ¿cuál sería la razón para evitar que haya una apertura de urnas? En el 2017 se abrieron las urnas cuando hubo sospechas de fraude en el triunfo de Moreno, cuando ha sido legítimo, no ha pasado nada en los que no se les ha permitido abrir en las urnas, donde sí ha habido sospechas. Interesante, ¿no? Bueno, acá, claro, eso en base a las declaraciones que diera el día de ayer, Diana Tamay, como ustedes recordarán, donde manifestó de que todo ha sido transparente, de que todo ha sido normal, que ha fluido con toda ligereza y con todo limpio, todo claro. Entonces, si es tanto así, entonces, ¿por qué se niega en abrir o en investigar miles, pero amigos, miles de actas con inconsistencias, ¿no? Y tratando como que ya rápido, rápido, ya listo, firma ahí, ya decláralo y nos vemos, chao, se acabó, nos vemos en el próximo, si es que existe, claro, aunque bueno, mi, mi punto de vista es de como que la quieren prorrogar a Diana Tamay, bueno, cambiando un poco el tema, quieren prorrogar a Tamay hasta que se quede en para las próximas elecciones, por el referéndum que está tratando Daniel Noboa de también implementar para su próximo periodo, aunque se ha debilitado un poco esa idea, pero mi idea es de como que la quieren mantener todavía para el próximo referendo y así ojalá, bueno, les siga haciendo el favorcito, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dijo Diego Borja, o sea, ¿cuál es el miedo de abrir las urnas? Es algo que sí han manifestado y de que realmente es muy lamentable que quede otro referente más con Daniel Noboa de que ganó las elecciones muy fraudulentamente. Aunque, bueno, no nos llama la atención. Ese es Daniel Noboa, todo a lo chueco, no escuchemos. Ahora, le pongo del otro lado. Si todo esto es limpio, si todo esto es transparente, sería entonces la razón para evitar que haya una apertura de urnas, una transparencia? Esto ya ha sucedido en otros países, incluso en el año 2017 en el Ecuador, cuando en algún momento hubo sospecha de si había habido fraude en el triunfo de Moreno, se abrieron las urnas. En otros países se han abierto las urnas y cuando ha sido legítimo, no ha pasado nada. En los que no se han permitido abrir las urnas es donde ha habido sospecha. Acá también hay inconsistencias de otro estilo, ¿no? Hay inconsistencias estadísticas y matemáticas que no son menores. Hay un profesor universitario, se llama Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver en los Estados Unidos, que le llama a este proceso ecuatoriano, que ya ha hecho un análisis comparado además con 32 elecciones presidenciales en la región, a este proceso ecuatoriano le llama una aberración estadística, ¿no? Y culmina el informe diciendo, todo esto es más que una sorpresa, es un resultado que se aleja marcadamente de la experiencia general de la región y que por tanto corresponde saber cómo sucedió. Aberración Ahora, estadística, amigos. Ok, esa es la palabra. Bueno, la han calificado, le han puesto de todo a este proceso, varios nombres. Le han puesto anómalo, ahora aberración, le han puesto dudoso, sospechoso. Imagínense tener que ganar las elecciones con este tipo, así amigos, de cuestionamiento. Bueno, nosotros solo les decimos, amigos, que al final del día todo lo que empieza mal termina mal, ¿no? Ni Novoa y bueno, las personas también, los que votaron por Daniel Noboa, podemos decir los que están en todo su derecho, pero de que no es una buena elección, amigos. Como ustedes ya han visto, la sociedad, a pesar de que Daniel Noboa todavía no termina ni su periodo, todavía falta un abril, todavía para mayo, ¿no? Que se instalará en su nuevo periodo. Miren todos los problemas que existen, todos los síntomas, se puede decir así, de inseguridad,
secuestros han aumentado, una situación totalmente lamentable, amigos, y que al parecer al gobierno no le importa. Pero bueno, continuamos con más información. Otro dato, amigos, les comentamos que nuevamente la viuda de Villavicencio, Verónica Xarauz, se mencionó sobre las elecciones, amigos, y sobre las denuncias que tiene contra Salazar, porque no quiere investigar, amigos, esta situación. En las elecciones pasadas fue engañada con una información falsa para que se beneficie a un candidato, refiriéndose a Daniel Noboa. Verónica Xarauz, esposa de Fernando Villavicencio, aseguró este jueves que fue víctima de desinformación en las elecciones pasadas, al afirmar que fue engañada con información falsa para beneficiar a un candidato. Según Xarauz, la manipulación de la información fue parte de la estrategia para influir en los resultados a favor de una figura política. En las elecciones pasadas fue engañada con una información falsa para que se beneficie un candidato, expresó Xarauz. Una entrevista sin mencionar específicamente candidato involucrado. ¿Quién más podrá ser? A Daniel Noboa, él fue el que ganó, ¿no? Esta declaración ha generado gran revuelo, ya que la situación pone en duda la transparencia del proceso electoral y la veracidad de la información difundida durante la campaña. Además, Xarauz aprovechó la oportunidad para cuestionar abiertamente el accionar de la fiscal general del país, señalando que se ha limitado a utilizar el tema jurídico cuando solo le conviene. Ha pasado mucho tiempo y no ha hecho nada para resolver el caso ni llevar a los autores materiales ante la justicia, comentó la esposa de Villavicencio. También denunció que en lugar de perseguir a los verdaderos responsables, las autoridades han favorecido a los autores materiales, descubriéndolos como políticos vinculados con el narcotráfico. La intervención de Xarauz ha dado pie a un intenso debate sobre la imparcialidad de las instituciones encargadas de la justicia en el país y la posible existencia de vínculos entre políticos y grupos criminales. La Fiscalía no se ha pronunciado de manera oficial sobre estas acusaciones, pero la situación está generando atención a nivel nacional. Este caso subraya las preocupaciones sobre la influencia de actores externos en los procesos electorales y judiciales, lo que pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en las instituciones del país. Engañada, amigos, y es por eso, desde que también, como ustedes vieron, ella trató de también, parece que vino a Estados Unidos o llegó a Estados Unidos, estaba allí en los Estados Unidos hace una semana. Y resulta que la habían puesto en una lista negra, como la calificó el presidente Petro, y la detuvieron, la intimidaron, dice ella, se metieron contra ella, todo por una clara persecución, manifestó también Verónica Xarauz, porque ha denunciado al gobierno de Daniel Noboa y también a la fiscal Diana Salazar. Curioso, amigos, pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Continuamos con más datos. Esta semana, amigos, también hubieron unas declaraciones interesantes sobre la constituyente que quiere Daniel Noboa también aplicar para su próximo gobierno, y lo cual ha sido muy criticado incluso por los propios asambleístas electos para la próxima asamblea, cual han manifestado de que algunos de que no están de acuerdo con esa situación. Personajes hasta como lo ven ahí, Osvaldo Hurtado, el expresidente Osvaldo Hurtado, rechaza la constituyente de Daniel Noboa. Pero bueno, ¿qué dijo? ¿Qué dijo antes de nada? Vamos a ver este video. ¿Qué dijo una asambleísta electa sobre la constituyente? Donde dijo que realmente, o sea, ya basta de gasto público, ¿no? Basta, amigos, basta. Lo que se necesita es invertir mucho de este dinero en los sectores que están necesitando ahora mismo. O sea, las dializadoras, solo ahí, por favor, manden un poco de dinero y con eso van a aliviar mucho a la sociedad. No, vamos a seguir gastando plata, ¿Qué es lo que hace Daniel Noboa? Para que no le reclamen, coge un avión y se va de tour por toda Europa casi, ¿no? Esas son las respuestas de Daniel Noboa. Mientras aquí la sociedad no les pagan, reclaman el Ministerio de Finanzas, un total desastre. Escuchemos lo que dijo la asambleísta esta semana. Bastante
Durante la reunión de asambleístas electos con representantes de las cámaras, la abogada María Paula Villacreces, siendo asambleísta electa por ADN, marcó distancia con la propuesta del presidente electo Daniel Noboa de realizar una asamblea constituyente. Llamado a una asamblea constituyente traería aún más desestabilización política en el Ecuador. Probablemente no sea conveniente ni siquiera económicamente, dado todo el gasto electoral que implicaría hacer una nueva constituyente. De allí que plantea consensos y reformas concretas a la actual constitución. Mediante una reforma, mediante una enmienda, también un referéndum, que eso también es algo del ciudadano. Si bien una norma constitucional debe ser garantista en derechos, nuestra constitución lo es, e incluso fue referencia a nivel mundial por ser la primera norma constitucional en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. Esta no puede ser regresiva en derechos. Nosotros debemos siempre propender a que se protejan los derechos de las personas, de los trabajadores. Y sí, probablemente fue una constitución concebida con un sesgo ideológico bastante claro. Sin embargo, ha funcionado y funcionará. El doctor Santiago Alvarado le recordó que lo de hacer una asamblea constituyente es propuesta que hizo cuando era candidato el presidente Daniel Noboa, de ADN. Respeto mucho si como legisladora de ADN no está de acuerdo con la constituyente y con el partido de ustedes, yo me he referido a la constituyente en función de la oferta electoral. Y recuerde usted que la oferta electoral se transforma en plan de gobierno. El plan de trabajo está subido en el Consejo Nacional Electoral y ahí pueden analizar, está a libre disposición de todos los ecuatorianos, el analizar cuáles son las propuestas de trabajo del presidente Daniel Noboa. Lo cual también se lo señaló el asambleísta electo del correísmo Eustaquio Tuala. Si es necesario reformar la Constitución, con Eustaquio Tuala estoy a las órdenes. ¿Cómo podemos, disculpe, esto sí es una discrepancia, cómo podemos después de 2 días ser electo ya no es conveniente la Constitución? Hemos escuchado a lo largo, a lo ancho. Por eso nosotros decimos con frontalidad, con respeto, no hay que mentir al pueblo. Yo la verdad, esto sí se me da un poquito mal sabor. Después de 2 días ya como que tratamos de mentir. Pero si tanto afecta esta constitución a los empresarios, a las cámaras, yo creo que hay que apoyar si es necesario a la constituyente. Pero sí, marcando en la verdad. La oferta de campaña sí tiene que cumplir. Por eso nosotros estamos aquí para exigir. Las cosas se dicen, pero también se hacen. Bueno, amigos, entonces esas fueron algunas declaraciones, como ustedes vieron, de la asambleísta electa por ADN para el próximo periodo, que el cual está en contra. Esto nos da también una idea de que tal vez para el próximo periodo en la Asamblea Nacional no todos se le van a doblegar a Daniel Noboa como él piensa, ¿no? Bueno, muchos dicen, no, ya esta asambleísta seguramente ya la otra semana la sacan, ¿no? Pero si se ponen así, no todos, pero la mayoría se ponen, o algún grupo, o alguna parte se ponen en el plano como que, mira, a mí también me gusta hacer las cosas bien, no voy a estar solamente como un lacayo ahí alzando la mano, ¿no? Pero fue interesante ese comentario, amigos, y también a la vez también del expresidente Osvaldo Hurtado, que también, miren que es un acérrimo a la derecha, dice que rechaza la constituyente de Daniel Noboa. El expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado expresa vehementemente la oposición a la propuesta de la actual mandatario Daniel Noboa de convocar una asamblea constituyente. Vehementemente, perdón, sí. Ok. Hurtado sostiene que ya esta iniciativa representa una amenaza a la estabilidad institucional y al Estado de Derecho en el país, sugiriendo que Noboa busca concentrar el poder y burlar las normas constitucionales vigentes. Advierte que tales medidas podrían agravar el caos jurídico que, según él, ya se ha instalado durante el actual gobierno. La propuesta de Noboa de reformar profundamente la Constitución a través de una asamblea constituyente fue anunciada en febrero del 2025. El presidente justifica la iniciativa alegando que la actual Carta Magna no ofrece suficiente seguridad a los ciudadanos y favorece los derechos de los delincuentes.
en detenimiento de los ciudadanos respetuosos de la ley. Afirmaba de que ser reelegido buscaría devolver el poder y la tranquilidad al pueblo ecuatoriano a través de estas reformas. Hurtado, sin embargo, ve esta propuesta como un intento de Noboa de evitar la rendición de cuentas y consolidar el poder de manera autoritaria. Ya había criticado duramente al mandatario por otras acciones, como el nombramiento de la vicepresidenta Abad como embajadora de Turquía, lo que consideró un destierro propio de las dictaduras del siglo XXI. Además, Hurtado condenó el nombramiento de una nueva vicepresidenta por decreto sin una justificación clara y falta de permiso de Noboa para participar en las campañas electorales, calificando estas acciones como abusos del poder. Amigos, continuamos con más datos. Continuamos con más datos, amigos, aquí en Región Network News. Así es, amigos, el Grupo Puebla, el SACHUD, alerta sobre graves irregularidades en la segunda vuelta presidencial del Ecuador. Militarización, censura, falta de garantías democráticas y denuncias sobre posible manipulación de votos obligan a la comunidad internacional a actuar. Así es, amigos. Ustedes pueden ver en pantalla, vamos a agrandar un poquito esta imagen. Así es, el Grupo Puebla, Consejo Latinoamericano de Justicia Democrática, hizo esta denuncia sobre irregularidades en el proceso electoral. Como ustedes lo ven en pantalla, pusieron algunos puntos que también han sido denunciados, amigos, y aquí firman sin número de también representantes del grupo como Ernesto Samper Pinzano, Marco Enríquez, Baltasar Garzón, Marco Enríquez Ominami, Baltasar Garzón, Carol Proner, Giselle Rubicón, Silvia Romano, Línea Mejía y así algunos amigos representantes de este grupo de Puebla. Ok, bueno. ¿Qué dicen aquí en esta publicación? Desde el Consejo Latinoamericano de la Justicia Democrática manifestamos nuestra preocupación por los graves indicios de ausencia de garantías democráticas en la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Ecuador desarrollada el 13 de abril de 2025. Tanto durante el proceso previo como el día mismo de la votación, el contexto de militarización del país, alegaciones de vulneración de derechos humanos, así como acciones tomadas por el gobierno de turno y presión sobre los órganos electorales abren dudas razonables sobre la transparencia y el resultado en los comicios, tal como venimos apuntando desde el CLAJUD. Algunos de estos hechos han sido señalados por diversas misiones internacionales de observación electoral, dice, amigos. Aquí, bueno, vamos a avanzar con unas imágenes, amigos, sobre esta situación, amigos. Ustedes ven ahí en pantalla. Previo a la jornada electoral, ponen algunos puntos, hubo judicialización permanente de la oposición política exacerbada semanas antes de las elecciones. 2. Uso indebido de recursos públicos y el aparato estatal con fines proselitistas. 3. El presidente de la República también, que era candidato, no solicitó la debida licencia en estos comicios, impactando en la equidad de la campaña y debilitó la institucionalidad del Estado. 4. La vicepresidenta Verónica Abad fue impedida de asumir las funciones presidenciales que le correspondían durante la ausencia del presidente a través de la suspensión de sus derechos políticos. Esto contradice el estándar interamericano que sostiene que los derechos políticos de la autoridad elegida democráticamente solo pueden ser suspendidos por un juez competente. 5. Situación de preso político torturado en la cárcel sin acceso a debido proceso judicial. Expresidente Jorge Glass. 6. Prohibición de utilizar los celulares, telefonía móvil en recinto electoral durante la segunda vuelta electoral, que preveía multas desproporcionadas de hasta $32.900, según la falta, de la Organización Americana de la OEA. La falta de claridad sobre las razones para justificar esta medida incrementó la incertidumbre y desconfianza en la recta final del proceso. 7. Declaración de estado de excepción en Quito y varias provincias un día antes de las elecciones, justificado como medida contra el crimen organizado. El estado de excepción recorta el mínimo las garantías de las democracias y a los ciudadanos, en particular en los contextos de protesta social. Esto sobre el estado de excepción que declaró Daniel Noboa 2 días antes de las elecciones.
8. El gobierno por decreto cerró también las fronteras con países limítrofes y se impidió la llegada de veedores internacionales registrados en la Comisión Nacional Electoral. No todos, pero algunos sí, de izquierda. En algunas provincias y ciudades se modificaron de un día para otro los lugares de votación. En algunas provincias como Manabí, el gobierno declaró que no era necesario ir a votar, aunque el voto es obligatorio debido a los avatares climáticos. Justo en esa provincia hay una mayoría adepta al partido opositor. Otro oponente también en el día de las elecciones. Moes advierte sobre la utilización para marcar papeletas que puede haber alterado sustancialmente cada voto. La tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas debido a la simetría del diseño. Esta situación generó confusión en la interpretación del voto y en algunos casos derivó en su anulación. La Alianza Revolución Ciudadana, contendiente en las elecciones, presentó denuncias sobre la inconsistencia en 784 actas electorales por no tener la firma del presidente y el secretario de las juntas receptoras del voto. La denuncia fue desmentida por el CNE el 24 de abril. Otra también, la militarización del proceso electoral, fuerte presencia de Fuerzas Armadas de Seguridad postadas en cada recinto electoral y en las calles, con el mandato de evitar contener disturbios, represión de protesta social. En varias provincias, delegados de las organizaciones políticas no pudieron ingresar a los recintos hasta las 7 horas. El diseño de las urnas no se ajustaba a los estándares sistema de cierre seguro y ajustado para que evite aberturas considerables, garantizando así la integridad de las papeletas y reduciendo posibles especulaciones sobre su manipulación. Y el último, amigos, también el resultado de los comicios, dando 11 puntos de diferencia a favor del presidente Noboa, fue muy diferente a lo advertido por 11 encuestadoras que anunciaban un empate técnico. Interesante, amigos. ¿Ustedes qué opinan? Continuamos con más datos. Otro dato, amigos, que en esta semana también dio mucho de qué hablar y encendió las redes sociales fue el tema del IES, de la intención del gobierno que ya por segunda vez y que ha afirmado que quiere subir los años de jubilación y que por segunda vez también ha salido a desmentirlo cuando se da cuenta de la metida de pata o porque se les sale realmente las intenciones que tienen por debajo de, digámoslo así, amigos, de la manga o debajo de la mesa, ¿no? Sí, esta semana esas declaraciones realmente dieron mucho que comentar y sí, salieron a reclamar salieron todo el mundo a decir, oye, ¿qué pasa? Tú no dijiste en campaña que eso era mentira, que tú no ibas a subir, después dijeron, sí, no vamos a subir, pero el presidente del IES, director del IES, perdón, manifestó que sí, la intención era dejar la jubilación en 70 años, porque en otros países sí lo hacían, y que ahora en este tiempo la gente no muere tan rápido, dijo, la gente muere más vieja. Entonces, dijo, no hay cómo pagar eso, entonces, ¿qué te entiendes? Entonces mejor trabaja más, ¿no? Así es, amigos, la frase que encendió la caldera del IES. Eduardo Peña, presidente del IES, abrió el paraguas antes de que llueva. Insinuó que hay que repensar la edad de jubilación porque vivimos más. Dijo que antes se morían a los 60 y hoy hay que pagar las pensiones. Y hoy hay que pagar las pensiones hasta los 80. Resultado, pánico generalizado y trending topic asegurado. El IES salió a aclarar con torpeza del vocero novato de que no van a elevar la edad de jubilación por ahora. Bueno, escuchemos un poquito esta nota. Eduardo Peña y los jubilados. Si es que es necesario escuchar al muchacho para poder explicarles bien, porque si no, ¿cómo lo van a entender? Necesito que ustedes lo escuchen conmigo y yo luego les explico todo lo que pasó después. En 1960 el promedio de vida de los adultos en el Ecuador no llegaba a los 60 años. Hoy está sobre los 80 años. Entonces, si nosotros tenemos que jubilar personas, pagar pensiones a personas que se jubilan a los 65 años, que se morían antes a los 70, le pagamos 5 años. Pero si hoy se mueren en promedio a los 81, tenemos que pagarle 16 años de pensión. ¿Cómo financiar 16 años en vez de 5? Hay que pensarlo en las mesas. ¿Cuál es el mecanismo? Todas las seguridades sociales del mundo
están siendo reestructuradas. Y esta precisamente fue la declaración que llevó a todos nosotros a escuchar a este muchacho y decir, o sea que nos quieren hacer trabajar hasta los 70. Porque, traducción. O sea, en serio, ocasionó una tormenta. La gente les cayó encima y adivinen qué pasó. El IES tuvo que responder con un comunicado de 8 puntos para decir que Peña nunca habló de subir la jubilación, que como ustedes lo vieron es verdad, ¿no? Él no lo dijo así como que, oye, voy a subirte la jubilación, pero en realidad, bueno, pues ustedes también pudieron escuchar, yo creo que dos dedos de frente. En resumen, hoy se están jubilando a los 60 con 360 aportes. Hay quienes optan voluntariamente por esperar hasta 65, 70 años, pero es voluntario, no te asustes. Que se estudian cambios estructurales en mesas de diálogo, porque otros países ya hicieron que se jubilen más viejos, ya. Así que Ecuador no será el único, ni el primero, ni el último. En todo caso, detrás de esas frases diplomáticas es necesario entender también un problema muy crudo. Para el 2025, el IES debe pagar $6.785 millones en pensiones. Pero los aportes solo cubrirán 3.226 millones. Esa es la cruda realidad detrás de... Porque nosotros podemos ser muy populistas y que nos guste el relajillo cuando la gente hace relajo, pero la verdad es que la sostenibilidad del sistema es terrible. Peña no habló de reformas concretas, pero planteó el debate y eso basta para que la gente con justa razón levante la ceja. Y en este año electoral el ruido retumba más fuerte porque... Bueno, amigos, ¿qué les puedo decir adicional a esto también? Hay un tema interesante de lo que habla ahí la periodista también de la defensa, de que no hay dinero suficiente también para pagar las pensiones. Pero eso se puede solucionar si generas más empleo, ¿no? Si le das a un país mejores condiciones para generar empleo, bajas la inseguridad también. Y obviamente va a haber más empleo, por ende va a haber más aportaciones y afiliaciones al seguro. Pero si no le das más empleo, porque ya hemos visto, amigos, las últimas cifras del INEC también que salieron esta semana, terribles. Pues, la gente va a preferir trabajar de forma informal o cuando vayas a un trabajo no los van a asegurar o lo que sea, les van a dar condiciones de trabajo. Mira, esto es lo que hay, te voy a pagar un poco, no hay seguro, no hay nada, pero... Si quieres eso, no hay condiciones en el país también para que de alguna forma, si no crece la tasa de empleo, pues la situación en el IES también se va a poner difícil. Esto se hace una reacción en cadena total, amigos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Continuamos. Otro dato les contamos, amigos, que como ya se acabó la campaña, se están acabando todas las ayudas, todos los subsidios y está saliendo la realidad de lo que es el gobierno de Daniel Noboa. Bueno, yo les voy a ser sinceros, a mí sí me llegó alguna reducción en los costos de planilla, ¿no? Yo creo que esto fue lo más obvio porque también, casi no utilizamos energía en esos meses, amigos, que se recuerdan. Hubo los apagones y bueno, en esos meses a mí sí me tocó pagar la planilla normal, pero después me la descontaron. O algo así como que cóbrales los meses donde sí va a haber luz y los que ahora hay que descontar les cobras después, justo cuando son los meses de campaña. Parece que se vio así, ¿no? Pero bueno, a mí sí me llegó unos descuentos. Yo no les voy a decir que no, sería mentir si decirles que no. Pero a muchos no les llegó. Como dice aquí en los comentarios, a muchos no les llegó, incluso les salió más caro, ¿no? Pero si nunca hubo subsidio alguno, siguieron cobrando igual, como siempre, igual que el falso descuento de la tercera edad, que lo hacen subir la planilla y cobran lo mismo. Dice aquí. Ok, según el dato, amigos, ya llegó fin del subsidio eléctrico. Desde abril se pagará la planilla completa en Ecuador. Desde este mes de abril, los usuarios del servicio eléctrico en Ecuador deberán pagar el valor completo de su planilla de luz tras la finalización del periodo de compensación implementado por el gobierno como medida de alivio durante la crisis eléctrica. La compensación cubría consumo de hasta 180 kilovatios hora y se aplicó inicialmente por 4 meses, noviembre y diciembre del 2024 y enero y febrero del 2025. El beneficio fue extendido
en marzo únicamente para las provincias afectadas por el fuerte invierno. Según informó el Ministerio de Energía, este 24 de abril, más de 5 millones de familias se beneficiaron de esta medida en diciembre y febrero y otros 2 millones en marzo. Aunque la compensación finalizó oficialmente en abril, los efectos del incremento de las planillas comenzarán a notarse de manera más generalizada en mayo. No obstante, algunos usuarios ya reportan alzas en sus facturas correspondientes a la última semana de abril. El programa fue parte de las acciones del gobierno del presidente Noboa frente a la severa crisis energética que llevó a implementar apagones programados de hasta 10 horas, no consecutivos desde septiembre de 2024, una situación recordó episodios similares a vividos en el 2022 y en el 2024, amigos. Así es, entonces, no más, amigos, no más pagos de subsidios, amigos. Se acabó. Por todos lados están quitando ya esta situación. Ustedes vieron incluso hasta la gasolina. La gasolina también la quitaron. Esperan un segundo, amigos. La gasolina también ya tienen la intención que para mayo quitarle el subsidio completo. Se acabó también. Jaja, ¿qué subsidio será que hablan? Dice, ojalá suban a $200 mínimo para que se arrepientan. Dice aquí en los comentarios. Mucha gente realmente desconforme con todo lo que está pasando. Ahora sí, algunos creo que van a entender lo que es gobernar un gobierno de la derecha. Dice, amigos, también aquí en el dato. A ver, otro que dice, ¿qué subsidio? Siempre pagué lo mismo. A mí ya me subió el tripe. Van bien florindos, están logrando su propósito. Viva Noboa. Vamos a leer unos comentarios más, amigos. Dice, a mí, bueno, ok, se acabó la campaña, entonces. Ok, ¿de qué subsidio hablan si siempre han pagado lo mismo? Más bien han aumentado. Es que eso sí es la realidad. Yo he visto muchos casos donde gente realmente, o sea, incluso unos que pagaban $8, les llegaba planillas de 200, de $100 y tenían que ir a las empresas eléctricas de su lugar de residencia a hacer trámites engorrosos. Un relajo, amigos, realmente, un relajo. O si no, muchos pagaban, no se les reflejaba en las planillas, les salía mal, después decían que eran problemas. Bueno, una situación realmente fatal. Yo recuerdo que a mí sí, en plenos apagones me llegó un cobro, que normalmente yo no pago, se puede decir, no demasiado, bueno, al menos en mi casa, pero me llegó una planilla para mí, bueno, de $250. Dije, oye, y esto fui a reclamar y dijeron, no, que había un problema en el sistema. Pero para otras personas, o sea, no ha sido ese el caso. A otros les quieren cobrar el mititín que han tenido que poner estas situaciones legales. Eso querían, viva los florindos. Dice, ¿qué subsidio hablan? Yo que sepa lo mismo mensual en los últimos meses. Aún más, lo que pasa es que quieren sacar del aumento de las planillas de luz para cobrar los bonos que regaló y lo que pagó al mercenario, dicen aquí, amigos. Interesante, continuamos con más datos. Otro dato, les comentamos, amigos, que la bio de Villavicencio, una entrevista dio unas declaraciones interesantes. Manifestó, si no fuera por el crimen de Villavicencio, Noboa sería un ilustre desconocido. Dijo en sus declaraciones, para Verónica Arauz, el presidente Daniel Noboa era un ilustre desconocido que si no fuera por el crimen de Villavicencio jamás hubiera aparecido en el espacio político de este país. Además, Arauz enfatizó que Noboa está desubicado por haber afirmado que en 2023 que Villavicencio tenía pesadillas con él. Escuchemos un poco de sus declaraciones interesantes, amigos. ¿Cómo Daniel Noboa finalmente se hizo con la reelección en este nuevo periodo que va a empezar apenas en mayo? Él obtuvo, el favor de la ciudadanía mayoritariamente del anticorreísmo, y eso es innegable, digamos, eso es un hecho, pero su actuar o sus declaraciones antes sobre el propio Villavicencio contradicen completamente pues esa lógica de que él realmente esté en contra del correísmo, de la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa y demás. Entonces, ¿qué opinión a usted le merece que él tenga pues estas contradicciones, esta falta de coherencia incluso, para antes haber incluso dicho que Villavicencio tenía pesadillas con él y ahora pues ser el más anticorreísta de los anticorreístas, ¿no?
Bueno, el presidente actual dijo que él era pro todo, no pro cualquier cosa. De hecho, fue con los correístas con quien pactó la gobernabilidad en este periodo que todavía no continúa, hasta que se pelearon. Ellos sabrán cuál fue el motivo por el que se pelearon. Pero que el Fernando le haya tenido como pesadillas a este señor que en la política era un ilustre desconocido, que si no fuera por el crimen de Fernando, jamás hubiera aparecido en el espacio político de este país. Me parece que está un poco desubicado Daniel Noboa diciendo que Fernando le tenía en sus pesadillas. Bueno, amigos, esta situación es real porque, como ustedes saben, las últimas elecciones, 2023, donde Daniel Noboa ganó este primer periodo, simplemente él no llegaba ni siquiera al 4%, recordamos en elecciones. Pasó la situación de Fernando Villavicencio, y bueno, Fernando Villavicencio también no estaba tan bien, recuerden que él era candidato, estaba creo que en el 8%, pero de ahí los favoritos era Otto, Jan Topic, pero en el debate, recuerdo, donde tenía que haber ido Villavicencio, donde perdió la vida antes del debate, ¿qué pasó? O sea, empezaron Jan Topic con Otto, empezaron solo con el anticorrismo, y eso a la gente la tenía, pues decir así, cansada. Bueno, hasta ahora, ¿no? Pero al parecer ahora más ha ganado el voto del miedo. Pero bueno, ahí perdió mucha votación. Pasa lo de Villavicencio en la segunda vuelta y llega Daniel Noboa como la última opción, como que no había por quién más. Y empieza a votar el discurso que vota ahora. Todo de falacias, con mentiras, ofertas. Y como no había nadie más que represente a la derecha, pues todos se votan con Daniel Noboa. Y por eso es de que en estas últimas elecciones era muy importante incluso para Daniel Noboa sacar a Jan Topic. Porque si se presentaba Jan Topic, había otra opción, amigos, tal vez para la derecha. Mucho del voto anticorreísta se hubiera ido con Jan Topic. Y quién sabe, hasta Jan Topic pudo haber ganado, ¿no? Por eso era muy importante para él sacarlo a Jan Topic. Y acá, como no había más opción en el tiempo donde falleció Villavicencio, donde atentaron contra él, pues Daniel Noboa era la única opción. No porque venía de un proceso de elecciones, de encuestas, donde el hombre repuntaba, donde mostraba toda intención de voto muy alta. No, eso Noboa casi nadie ni lo conocía. Sabían que había estado en la asamblea, pero era casi un total desconocido. Por eso dice aquí, Noboa realmente era un ilustre desconocido. Esa era la pura realidad. Pero llegó esta situación de Villavicencio y eso lo catapultó. Por eso incluso lo dijo así el expresidente de México, Manuel López Obrador. Y se armó tremendo relajo porque le topó en el ego de Daniel Noboa, le topó en la llaga, donde es la realidad. Es como también le van a topar ahora cada vez que le pregunten la situación de fraude. En esto también va a ser un punto, se puede decir una herida, donde siempre a Daniel Noboa lo va a incomodar cada vez que le topen el tema de fraude, también como fue en estas últimas elecciones. Algo curioso, amigos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Continuamos con más datos.